en esta tertulia de este miércoles 7 de abril de 2021 con Fernanda Asfeir, Karina Novarese, Juan Pedro Mir y Gabriel Budiño. Pasamos ahora al otro tema después de del arranque de la tertulia que generó tanta polémica, tanta discusión y que estuvo tan interesante. Bueno, ahora vamos a otro que tuvo ocupado a nuestro sistema político ayer. La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad la creación de una comisión de seguimiento de la situación de la pandemia de COVID-19 que trabajará durante 60 días prorrogables y estará integrada por 12 miembros. La comisión había sido propuesta por el Frente Amplio en diciembre del año pasado. Este lunes, finalmente, las bancadas de los partidos que integran la coalición multicolor dieron su respaldo al pedido. La presidenta de la Cámara Alta, Beatriz Argimón, sostuvo que se consultó al presidente Luis Lacalle Pou y este dio su visto bueno. En rueda de prensa, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, valoró el apoyo unánime, pero opinó que esta instancia parlamentaria llega tarde con la pandemia avanzada. Nosotros lo planteamos el 3 de diciembre cuando veíamos que la situación se empezaba, cuando estamos enfrentando la primera ola. Y lo planteábamos en medio de la experiencia comparada. O sea, los países que transitaron mejor la pandemia son los que lograron niveles de acuerdo social y político mayores. Nosotros somos críticos en el sentido de que tendrían que haberse planteado escenarios de diálogo político y social de mayor intensidad. Por su lado, el senador nacionalista Jorge Gandini descartó que el Parlamento haya estado omiso durante la pandemia y valoró la creación de nuevos ámbitos de diálogo. Además, puntualizó que la comisión tendrá una visión global sobre la marcha de la pandemia, pero si se presentan temas de salud o de economía que requieran legislación, deben ir a las comisiones temáticas respectivas. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad? ¿Es una señal? ¿Sirve para bajar un poco los decibeles en un sistema político que venía con tanta discusión? A ver, Karina, dale vos. Bueno, sí, yo justamente eso era lo que me preguntaba cuando leía la noticia. Mi primer pensamiento fue decir otra comisión, porque los que hemos cubierto Parlamento durante años o los periodistas en general sabemos que estas comisiones que no es muy claro cuál es su cometido terminan siendo bastante burocráticas y bastante con muy pocos resultados, esa es la realidad. Pero también es cierto que estamos en un momento muy excepcional, no recuerdo otro para compararlo de este tipo, donde es muy necesario acercar posiciones, sobre todo porque estos últimos meses, este último mes, todo el verano ha sido de una polarización y de una agresividad política la verdad pocas veces vista, de los dos lados, no lo digo solamente por la oposición, que ha sido muy dura en algunos momentos, yo creo, con una dureza que supera lo que podría ser lo propositivo, ¿no? Es todo el tiempo encontrar lo que está mal, todo el tiempo no suma. Y por otro lado también el gobierno, la coalición en general, que en algunos casos creo que ha hecho demasiado oídos sordos a lo que plantea la oposición. Entonces, tal vez esto sea como una simiente, no creo que sea solución de nada, pero capaz que estos legisladores pueden llegar a acercar posiciones entre ellos que después eso reverbere en sus grupos, en los agrupamientos políticos. Dudo mucho que realmente pueda salir como una idea macro que termine guiando la pandemia desde ahí. Uh-huh. Pero no me parece mal que sea un lugar de conversación y de diálogo, al contrario, me parece que lo necesitamos muchísimo. Lo necesitamos los ciudadanos y lo necesitan mucho más el sistema político. Sobre todo el Frente Amplio hacía hincapié en tener información, ¿no? En que fuera un ámbito para recibir mucha información que capaz que no Igual, Romy, viste que eso... La información se puede recibir en el Parlamento, en una comisión común y corriente, en el plenario, con pedidos de informes. La información en general ahora no está restringida. Lo que tenemos son problemas de generación de información, pero que no se van a solucionar porque haya una comisión. Es decir, lo que hablábamos al principio de que los casos se están reportando con retraso, no se va a solucionar ahí. No es un tema, parecería solamente de voluntad, sino de organización y de desborde del sistema.
ese argumento no lo encuentro tan claro. Sí, después estaba, por ejemplo, la duda si a Salinas se lo cita a comisión. Bueno, había quienes señalaban, bueno, tiene que ir a la comisión de salud, ¿no? Para que sea, porque corresponde que dé explicaciones ahí en la comisión de salud y no en esta otra comisión especial. Bueno, ahí se abre otra discusión. Sí, yo creo que Dale, ese Gabriel. es un poco el punto, ¿no? Gandini creo que era quien salía, el senador Jorge Gandini salía en ronda de prensa a hacer énfasis en eso, ¿no? En que las comisiones para hacer cosas eran las comisiones ya más estables o naturales del Parlamento. Y quizás esto tiene que ver con cómo se genera este ámbito, ¿no? Es decir, Presidencia ha estado bastante ajena, y yo lo decía la semana pasada en la tertulia, ha estado en una posición donde no se fomentaba demasiado el diálogo, digamos, social, ¿no? Es decir, las convocatorias, las reuniones del presidente con o la oposición, con sindicatos, con cámaras, no han tenido un nivel de visibilidad, un nivel de importancia. Hay una actitud desde el presidente de liderazgo personal, de la conducción la tengo yo, con apariciones en conferencias de prensa reiteradas, principalmente en el comienzo, ahora obviamente menos, pero había una sensación de querer conducir en forma claramente personal, presidencialista esto, y por lo tanto esta comisión, digamos, surge como una comisión del Parlamento porque ahí es más difícil que alguien diga que no a la creación de esto, ¿no? Obviamente como comisión... los uruguayos creo que siempre repetimos esto, ¿no? Si querés que algo no tenga efecto ninguno, crea una comisión para tratarlo. Es decir, no creo que tenga grandes efectos, pero sí formaliza, digamos, un poco de mayor involucramiento de la oposición en los procesos de análisis de los problemas. Quien espere que de esta comisión surjan acuerdos interpartidarios para llevar medidas adelante, creo que tiene una expectativa demasiado alta porque hay enfoques distintos de cómo abordar la pandemia y cómo deberían ser esas medidas. Sí, lo que celebro es que empecemos a tener una visión más integral de este problema. En todo este tiempo, principalmente en los últimos tiempos, estoy reclamando mucho un abordaje desde lo social del tema, ¿no? Es decir, desde lo comportamental, entender también el agotamiento que tienen las personas respecto a las medidas de restricción. Entonces, el sumar a la oposición en un ámbito de discusión, de acceso de primera mano a la información sin necesidad de tener que hacer una convocatoria a un ministro o un pedido de informes, yo creo que puede aportar a ese acuerdo social y político que para mi gusto también es relevante en esta etapa. Me genera bastantes dudas la actitud de Gandini, que para mí en ronda de prensa tuvo una actitud como molesta respecto al tema, ¿no? Onda, bueno, querían esto, ahora háganse cargo de las propuestas que hagan, las comisiones para resolver estos temas ya existían. No lo vi como un ambiente muy, muy cálido para el intercambio y el trabajo constructivo de acá en más, ¿no? Incluso con Andrade también reclamando hacia atrás de que esto estaba planteado desde el 3 de diciembre y que no se había tenido atención de esto, ¿no? Entonces, creo que falta todavía esos ámbitos de verdadero intercambio y de visión integral del problema. Juan Pedro, a ver. Dale, Fernanda, dale. A ver. ¿Quién va? ¿Voy? Dale. Yo creo que en realidad lo único que es esta comisión es una señal política, lo único. Y creo que es una doble señal política. Por un lado, la señal política de unidad del sistema político frente a un problema, pero por el otro, el más importante, me parece que es una concesión del oficialismo a la oposición. Y me parece importante que existan esos gestos de concesión. Pero yo creo que nos estamos mintiendo, ¿no? Que al final del día eso es una señal política que va a quedar en eso y que no va a trascender mucho más. ¿Por qué? Porque las cosas esto no puede ser solo un titular. La seriedad y la responsabilidad de la que se está hablando, que se dice que necesita responsabilidad, seriedad para afrontar la pandemia, no puede depender de una comisión. O se cree en una forma de hacer política, que es esa, y se actúa en consecuencia todos los días, porque por un lado estamos pidiendo que se cree una comisión por la hora, exige cierta responsabilidad, y por el otro lado tenemos algún diputado que sale a pedir la renuncia del ministro de Salud Pública. Entonces, esto tiene que ser algo coherente, porque si no pierde
pierde peso. Entonces, ¿a qué voy con esto? La altura que se le está demandando al sistema político hoy no empieza hoy, ni dependió ni va a depender de una comisión. Depende de otras cosas, depende de la calidad democrática, de la calidad de nuestros políticos. A mí me encantaría que la cultura de nuestro sistema político hoy fuera otra, y fuera la del diálogo, naturalmente, y fuera la del encuentro. Pero creer que esto va a depender o no de la creación de una comisión, creo que es mentirnos, porque justamente se necesita mucho más que una comisión, se necesita señales políticas y actitudes en ese sentido. Entonces me parece que seguirnos mintiendo, seguir hablando desde lo que hablamos el otro día, del ser y parecer, bueno, creo que queremos parecer, pero no estamos siendo. Ojalá, yo estoy convencida de que el camino tendría que ser ese, pero me parece que no lo estamos transitando desde ningún lado. Juan Pedro, ¿ahora sí? No, yo no me voy Hola, me voy a desdecir con lo que dije en la reunión, en la tertulia pasada con respecto a las comisiones, ¿no? Creo que las instancias de los poderes del Estado, particularmente el legislativo y el ejecutivo, son imposibles y no son posibles de bypassear. En este caso se da una comisión dentro del Senado de la República, dentro de los marcos institucionales. Hay una señal en un contexto de mayor complejidad de la pandemia. Esto no sucedería si en vez de tener 2.000 contagiados por día tuviéramos 100. Entonces, es una forma de comprimir y es una forma de darle a la oposición una señal. Me parece que ojalá esto cuaje en proyectos. Creo que soy escéptico al respecto. Creo que todavía a nuestros líderes políticos que están mostrando presencia de fuste, uno de ellos es Andrade, que indudablemente el senador Andrade está se está poniendo al hombro un marco opositor muy claro, y dentro del Partido Nacional, por ejemplo, como lo reconoció la propia vicepresidenta, tuvieron que recibir el visto bueno o la aprobación del presidente de la República. O sea, ahí hubo algo que me hizo ruido con el tema de la separación de poderes. Son dos poderes diferentes. Yo entiendo que es la misma coalición de gobierno, entiendo que sí, pero que el presidente de la República tenga que dar el visto bueno a una comisión del Senado, a mí, como republicano, me hizo un ruido importante. Creo que la separación de poderes y las lógicas de las coaliciones de poderes tienen que mantener esa separación y son diferentes. Mi expectativa con respecto a la comisión es baja y creo que ahora, en este momento de crecimiento de la pandemia, donde en marzo, si esto sigue así, se nos van a morir 1.000 uruguayos, nosotros mirábamos por arriba del hombro a Argentina y al mundo y nos creíamos una excepcionalidad, se nos fue la excepcionalidad y hoy estamos en una situación verdaderamente crítica, dura, dolorosa, y creo que ojalá que nuestros líderes políticos, en vez de sacar rédito de la cantidad de los muertos o de lo que puedan convertir en acción. Soy muy escéptico y creo que ojalá que ese espacio sea de discusión política, porque acá hay dos visiones políticas sobre el rol del Estado, un Estado que delega o que establece, que confía, que habla de la libertad responsable, y otra visión que establece con una presencia del Estado mayor. Y sobre eso quisiera hablar en mi segunda oportunidad de hablar en este coloquio. Dale. ¿Les quedaron comentarios? A ver, dale. Los veo a todos muy descreídos bueno, valorando la instancia, pero con pocas expectativas entonces de lo que pueda ocurrir. A ver, y de que esto para las signifique un personas cambio. que no conocen, Romina, la interna de del Parlamento, todo lo que se grita en los medios y en las redes, después en el Parlamento generalmente los senadores y los diputados no se pelean de esa manera. Hay discusiones, sí, pero se llevan bastante bien en general. Eso es una realidad. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que han resultado lamentablemente estas comisiones bastante inoperantes, ¿no? Porque no son los ámbitos para decidir. Lo mismo ha pasado con algunas comisiones investigadoras, no con todas, pero con algunas, ¿no? Pero sigo pensando que como símbolo, o quiero creer por lo menos, quiero ser ilusa y creer por un rato que como símbolo
va a ayudar a las dos partes a bajar un poquito, porque a veces yo cuando escucho ciertos comentarios, y ahí incluyo lo que decía alguno de ustedes, creo que fue Fernanda, que alguien del Frente Amplio salió a pedir la renuncia del ministro. No estamos hablando de un director técnico de un cuadro, que yo como no futbolera siempre termino asombrada porque es perder un partido y ya no querés más al director técnico. Estás hablando de un ministro en el medio de una situación absolutamente crítica, donde incluso si estuviera haciendo todo mal, que yo particularmente no lo creo, no es conveniente cambiar todo en el medio de una crisis de este tenor. O sea, es de una irresponsabilidad ese tipo de cosas. Y marco una de la oposición, pero podría marcar alguna más del gobierno, que también ha sido a veces demasiado soberbio a la hora de escuchar o de dar cabida a alguna de las propuestas de la oposición, alguna de las propuestas no agresivas de la oposición. Pero bueno, nada, de vuelta, si sirve mínimamente para bajar esta polarización que no le hace absolutamente bien nunca al país, pero menos en este momento, y bueno, es un ámbito más que habrá para el que habrá que hacerse tiempo. Sí, veía en ese sentido, por ejemplo, algunas declaraciones fueron por ese lado, ¿no? Gustavo Penadez, del Partido Nacional, sostuvo que la situación es tan delicada que es necesario que la política asuma un rol de conducción. Por supuesto que tenemos diferencias, algunas de ellas irreconciliables, pero lo que tenemos que salir a reivindicar y transmitir en esta instancia y en estos lugares es la serenidad que tenemos que tener ante esta pandemia, decía. Y un paréntesis más, simplemente hacían referencia en más de una oportunidad al diputado que pidió la renuncia de Salinas, ¿no? Estamos hablando de Felipe Carballo de la lista 711. Que él concretamente puso en Twitter ayer y dio mucho que hablar. Ministro Salinas debe renunciar. Su incapacidad de mando es notoria. Sus declaraciones dejan en evidencia la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública en los fallecimientos en el residencial de Fray Ventos. Es un gran descontrol su gestión. ¿Cuántos muertos más son necesarios?, se preguntaba. Bueno, se lo podríamos preguntar también al resto del mundo, que cuenta sus muertos ya no de a miles, sino de a cientos de miles. No vemos que esté todo el tiempo cayendo los ministros, no me parece que sea lo más. Perdón, Gabriel. No, en la misma línea, digamos, ¿no? Es decir, no parece que las discrepancias que pueda tener el Frente Amplio con el gobierno respecto a la conducción de la pandemia tengan que ver con las personas. No creo que tengamos ni un ministro ausente, irresponsable o mal gestor, pero tampoco que sea un outsider que decide medidas en forma arbitraria, digamos, ¿no? Es decir, el ministro de Salud Pública seguramente está conduciendo la pandemia en el marco de lo que el gobierno entiende que debe conducir. Entonces, si queremos pasarle el costo político de las decisiones que toma el gobierno a un ministro en particular, no parece ser el camino más adecuado, digamos, ¿no? Es decir, es natural, es respetable y es entendible que el Frente Amplio o este diputado en particular pueda tener discrepancias o considere que las medidas deberían ser otras, pero no parece un tema de personas como para pedir la renuncia de un ministro. Yo creo que los ámbitos de intercambio siempre son positivos, que ayudan a canalizar esas discrepancias, y eso también es sano. Yo insisto de que si bien el acceso a la información no debería ser un problema, muchas veces tenemos medidas que la oposición no la conoce o que los sindicatos no las conocen antes de su puesta en marcha, y cualquier ámbito que acerque esas posiciones, que permita dar información de las medidas que se toman, yo creo que puede ayudar a bajar esas rispideces y principalmente a bajar esa preocupación, ¿no? Quizás es de formación profesional, quienes trabajamos con información, sabemos que cuanto más se comunica, cuanto más se aporta en claridad en la comunicación, menores son las barreras de resistencia al cambio, ¿no? Entonces, o al entendimiento, ¿no? Generalmente la resistencia al cambio tiene que ver con vamos más despacio, déjame entender qué está pasando, más que discrepar con las decisiones que se toman. Entonces, ¿qué esperaría? Bueno, esperaría sí un flujo de información más claro, esperaría un acceso prioritario o anticipado de las futuras medidas a ese ámbito para que se eviten las sorpresas y
y esos mensajes de no entiendo qué es lo que se está decidiendo, ¿no? Yo creo que es importante en una situación de crisis dar mucha claridad sobre cuál es el camino elegido para que todos sepamos hacia dónde estamos yendo, digamos, ¿no? Por eso también en estos días había como mucho reclamo de dónde estaba el presidente y se hizo todo como una movida ahí en torno a dónde estaba el presidente. Y bueno, yo creo que más allá del juego político que se haga con eso, es necesario, digamos, esa conducción y claridad en cuanto a si nos vamos a congelar en las medidas de hace 15 días previos a turismo o si va a haber otro tipo de medidas y bueno, ir anticipando un poco cuál es el camino que se está siguiendo. Fernanda. Bueno, en ese sentido, ¿no? Hoy sale el presidente a hablarnos a todos los uruguayos. Él menciona lo no está claro todavía, ¿no? Sí, no está confirmado, ¿no? Fernanda? Perdón, sí, yo también tenía la misma duda. Hay dudas. Yo leí los diarios igual que de lo mismo que no, pero todo el mundo está diciendo como que saldría, ¿no? Sí. No hay nada oficial, por lo que sé hasta ahora. Hay reunión del grupo de transición UI que se llama, ¿no? Integrado por la gente que lo integró siempre, ¿no? Alfie y el GATS. Pero no está claro, después ayer trascendió, sí que iba a haber un mensaje del presidente, bueno, habrá que esperar. Y por otro lado está la reunión de las autoridades de la educación para ver si efectivamente se posterga la presencialidad y hasta cuándo, ¿no? Habrá que ver. Bueno, no hay consejo de ministros por lo pronto, ¿no? Esperemos que sí, que salga. Yo creo que es bueno escucharlo y que nos hable a todos en estos momentos, que claramente generan mucho nerviosismo. Y en base a eso creo que con lo que tú mencionabas, que señalaba Penades, que bueno, que la política tenía que hacerse cargo de la conducción. Para mí la respuesta siempre es la política, porque al final del día siempre son los que deciden y creo que en las situaciones más difíciles todavía es donde la política tiene que ser de la mejor calidad posible. Por eso yo hoy hacía mención a, está todo bien con la comisión, pero yo necesito que el actuar sea siempre en esa línea y no poner titulares. Y en base a eso, recordar una vez más que vivimos en un sistema republicano en el cual existe separación de poderes y el poder legislativo es el ámbito para que se creen este tipo de intercambios. El poder ejecutivo es el que toma los lineamientos, que lo elegimos cada 5 años. Si nos gusta, se reelegirá, si no nos gusta, se cambiará cuáles son las decisiones, pero el ámbito netamente político y de naturaleza de discusión y de intercambio, una vez más, es el Parlamento, y yo soy una convencida de reivindicar eso, de reivindicar los poderes y cuáles son sus limitaciones, y justamente desde ahí potenciarlo. Ojalá se hable de política, como decía Juan Pedro. Yo quiero que se hablen de qué entendemos por cómo tiene que intervenir el Estado, porque hay cuestiones filosóficas atrás de esto. Pero lo importante es eso, no que se hable para la tribuna o que se hable con los números de muertos. Hacer política con eso es un horror. Yo quiero que se hable de visiones filosóficas de política. Es la única forma que tenemos de levantar el nivel de esto y que la población también, en la medida de que vea eso, que deje de hacer las cosas también un poco más personales en esto de duro con las ideas, suaves con las personas. Bueno, los primeros que tienen que dar ese mensaje son los políticos y creo que cambiando el foco de la discusión es que se logran este tipo de cosas. Discutamos ideas, discutamos formas de ver el país. Juan Pedro, prometías parte 2. Sí, yo creo que a mí lo que me preocupa hoy y desde hace ya unos meses es cómo y es una opinión absolutamente personal, ¿no? Cómo se interpreta el concepto de libertad y el rol del Estado. Yo creo que el gran desafío en este momento, y discúlpenme que no tiene específicamente que ver con el tema de la comisión, ojalá esté en la discusión, pero el gran desafío es que a veces con el concepto de libertad responsable se delega en la sociedad un rol que el Estado no puede perder. Y basta con ver lo que ha pasado en el resto de los países del mundo. Nosotros, el GACH ha insistido en la necesidad de parar la movilidad. Y para eso nos va a costar dinero. Pero es momento de hacerlo. Es momento de hacerlo. Es momento de un Estado presente, es momento
No es momento de un Estado que delegue los controles. Todos los países del mundo, Israel, Alemania, Francia, todos los países del mundo que han tenido sucesivas olas, han bajado la movilidad, han estado con un Estado presente, un Estado que ha transferido enormes cantidades de dinero a sus pobladores para poder sostener esa no movilidad. Y ese me parece que eso no va en contra de la libertad. La libertad no es dejar en el individuo que tome infinita cantidad de opciones, porque ese concepto individualista de la libertad, que es una de las variables del liberalismo, una de las variables, nos puede dejar absolutamente desprovisto de políticas públicas y de un rol del Estado activo. Y hoy necesitamos un rol protector de Estado, un rol que, como planteaba el diputado Schifani, perdón por que le cambié el apellido, Schifani establezca determinados límites, pero sobre todo que cobije y que ampare estos momentos. A mí me preocupa muchísimo que un gobierno que se basó en el GACH para un conjunto de actividades, hoy por hoy, recomendaciones que se vienen escuchando desde diciembre, no las haya tomado con la profundidad que las haya tomado, esencialmente por un tema económico. No hay que contradecir lo económico con lo sanitario, indudablemente. Pero acá vamos a salir todos más pobres y endeudados. Todos sentimos en el bolsillo esto. Y bueno, es responsabilidad nuestra como adultos remontar esto cuando termine y ver cómo está haciendo el mundo hoy de tener determinadas actividades para que se pueda llevar adelante. Hoy por hoy, detenerla. Radi lo dice un día tras otro en la televisión, lo establecen los científicos un día tras otro. Es momento de dar ese paso. Así me preocuparon las declaraciones de Cipriani, me preocuparon al comparar el control con un Estado policíaco. Me parece que son cosas totalmente diferentes, porque hay garantías totales de derechos individuales y nadie puede decir que Alemania es un Estado policíaco, que Italia es un Estado policíaco o que la propia España es un Estado policíaco. Entonces me parece que ojalá esto esté en la comisión que se va a generar en el Senado. Juan Pedro tiró varias puntas que darían para otra vuelta y varios temas más, y para volver a discutir el tema del rol del Estado en este otro momento, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para la próxima. ¿Les parece? O capaz que ahora vuelven en algún telegrama sobre alguno de esos temas.